Números 22, en el verso 7, por favor. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Verso 8, él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Juntos, por favor. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de los libios, suquenios y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac, dice la Escritura. Vayamos ahora, por favor, al capítulo 10. Estamos hablando del hijo de Salomón, Roboam. Y en el capítulo 10 dice en el verso 1: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, este era siervo de Salomón, Roboam era su hijo, Jeroboam su siervo, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto, y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dijeron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros? ¿Que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones, dice el testimonio. Tenemos que aprender en esta noche, hermanos, si alguna persona de alguna manera necesita ser arruinada, lo único que tiene que hacer Dios es abandonarlo a su propia soberbia y a sus propias pasiones. Es todo. Cuando Dios va a arruinar a una persona, lo único que hace Dios es sencillamente quitar el consejo, quitar la influencia, quitar de alguna manera la buena dirección, y lo deja a sus propios pensamientos, a sus propias soberbias, sus propias pasiones, y eso será suficiente para que un infeliz, escúcheme, digo, se oye duro, pero la verdad es que ¿quién más puede ser dichoso? ¿Quién más puede ser bienaventurado o feliz, que sería lo mismo, sino uno cuyo consejo y cuya dirección sea la del Dios de Israel? ¿Estamos de acuerdo?
Pero si alguno ha de caer en infelicidad, lo único que se requiere es que Dios se aparte de él. Es todo lo que tiene que hacer. Oí el testimonio, un testimonio durante la Segunda Guerra Mundial, dice que había un portaaviones asignado en cierta parte del océano, y en ese momento el capitán, el encargado, el jefe en mando, juzgó que no era pertinente que salieran aviones por causa de que se oía que el enemigo estaba merodeando. Pero uno de los encargados de esa flota, de ese grupo de aviones, dijo: no, yo creo que es importante que salgamos a explorar y que veamos si no hay enemigos submarinos alrededor del portaaviones. Él dijo: yo juzgo que no es correcto. Él no hizo caso y él salió. Ellos salieron a patrullar y estuvieron vigilando. La noche les agarró. Cuando ellos deciden regresar, el capitán, viendo que era peligroso, percibiendo que su barco, su portaaviones podía ser descubierto por sus enemigos, ordenó que se apagasen todas las luces. Y se apagan todas las luces. Y en ese momento, cuando regresan los 6 pilotos hacia el lugar donde ellos debían de aterrizar al portaaviones, se encuentran con una oscuridad espantosa. Y ellos comienzan a volar alrededor donde suponen ellos que estaba el lugar donde debían de aterrizar, y comienzan a usar la radio y piden: por favor, enciendan las luces, no sabemos dónde es donde tenemos que aterrizar. La respuesta que sale del portaaviones, el encargado de la radio, dice: tengo órdenes de apagar todas las luces por el riesgo que corre el navío. Por favor, enciendan las luces, decía el encargado de los pilotos. No, después de muchas súplicas y de muchos rechazos, el capitán dijo: corta la comunicación de la radio. La cortaron. Estos hombres entraron en pánico porque la gasolina, el combustible se les estaba acabando. La noche les había alcanzado y ellos, al ir volando, no veían nada, no sabían dónde poder aterrizar. Y lo único que hicieron es que tuvieron que forzar su aterrizaje en el agua para posteriormente poder ser ayudados por sus compañeros del portaaviones. Pero la experiencia fue una y el mensaje es uno. Si somos abandonados a nuestro yo creo, yo pienso, yo me imagino, y Dios quita su influencia, quita su dirección, hermanos, es todo lo que necesitamos para ser arruinados y ser hechos de alguna manera añicos delante de nuestros adversarios. Amén. Nosotros tenemos que tener conciencia que Dios es nuestro capitán y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. No importando qué sintamos, qué nos imaginemos, qué soñemos, una cosa tenemos que entender: mirar su palabra y que nuestro corazón vaya pegado a la dirección que el Señor nos da. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche porque tenemos en Cristo Jesús un amigo que nos ama. Nosotros queremos que el santo temor de Dios caiga sobre de nosotros. Que tu palabra pueda, Señor amado, aún a través de las ondas sonoras, Padre amado, poder penetrar en los corazones más endurecidos de aquellos que escuchan a lo lejos, Señor. Que tú puedas darles el consejo, que tú puedas darles la respuesta de lo que de alguna manera ya viene aconteciendo sobre de ellos. Quizás sean sabios, Señor, y puedan ellos retractarse de su necedad y volver, Señor, a tus brazos, que es un lugar de seguridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Entonces entendemos que muchos se arruinan a sí mismos y arruinan sus intereses porque el orgullo y sus pasiones los gobiernan, y obviamente ellos toman decisiones fuera de Cristo. Nosotros vemos a un hombre llamado Roboam, y es muy hermoso porque Dios se encarga de continuo de estar llenando de sabiduría a sus consejeros. Él es así. Cuando hay una familia, un grupo de adolescentes, un grupo de niños, Dios pone un papá y una mamá, y Dios está soplando de continuo el consejo, soplando de continuo. Hay una calle que no está pavimentada, que de alguna manera
quizás seguido la asaltan, Dios pone un jefe de manzana, Dios pone algún vecino, Dios pone a alguien que pueda sugerir cosas, que pueda organizarlos, que pueda hacer algo. Dios está al cuidado de cada una de sus criaturas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Desde las más grandes hasta las más minúsculas que no podemos ver sino con un microscopio, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios en su misericordia siempre va a estar poniendo gente alrededor de ti, alrededor de mí, para que nosotros podamos ser influenciados y no caigamos en esa soberbia, en esas pasiones desordenadas, y de alguna manera nosotros terminemos como estos ejemplos que acabamos de leer, hermanos. Porque vemos nosotros que Roboam, cuando el pueblo viene hacia él, y le dice, mira, disminuye, porque se dice que le subieron los impuestos. En la apostasía de Salomón, Salomón les pone unos impuestos muy grandes a sus gobernados, y en ese momento ellos sufren la carga de la grande opresión económica, y en ese momento, cuando muere Salomón, ellos van al rey Roboam, y dicen, oye, por favor, disminuye la carga, disminuye el yugo, nosotros vamos a estar contigo. Y este hombre no está consciente de lo que Dios hace, porque había ahí ancianos. Las canas representan sabiduría. ¿Cuántos ancianos hay en los lugares eternos, hermanos? 24 ancianos. ¿Por qué hasta en el cielo hay ancianos? ¿Por qué de alguna manera Dios permite que haya patriarcas? ¿Por qué de alguna manera la manada de elefantas tienen que tener una elefanta matriarca, que es la que de alguna manera conoce, ventea los tiempos, sabe cuándo hay sequía, sabe dónde hay agua, sabe dónde pasar, sabe dónde no pasar? ¿Por qué Dios hace todo eso, hermanos? Porque Él está a cargo de sus criaturas. Pero nosotros tenemos que aprender el día de hoy a no, de alguna manera, dejar que nuestro orgullo nos gobierne. Que nuestras pasiones nos lleven a tomar decisiones locas. Porque Dios nos abandona a nuestro propio pensamiento y consejo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces es muy importante. Él viene con los ancianos y los ancianos le dan un consejo. Mira, háblales palabras cuerdas al pueblo, sirve al pueblo, date por el pueblo, ve por sus necesidades del pueblo y el pueblo te va a amar y va a estar contigo. Y a él se le ocurre preguntarle a los jóvenes de su generación. Hermanos, hay una gran diferencia entre un anciano, una anciana, a un joven, una joven, ¿cierto o no? El otro puede estar arrugado, canoso, chimuelo, como tú quieras, pero ya ha vivido. Ya se ha caído muchas veces, ya aprendió algo. La otra puede estar muy guapa, ojos muy chulos, puede estar muy handsome el hombre, pero una cosa es real, carece de experiencia. Y el joven termina preguntándole a los ancianos, a los jóvenes, y los jóvenes dicen, trátalos con mano dura, enséñales de cómo se debe de conducir una persona. Hermanos, Roboam tenía la corona de su padre, ¿cierto o no? Pero no tenía la cabeza de Salomón. Salomón era sabio, él era un necio. Amén. Entonces es muy importante. Vemos nosotros que Roboam desecha prácticamente la dirección de los ancianos y lo que hace Dios es sencillamente apartarse de él. Y hermano, de esa manera se arruina el hombre. Y tú ve en lo que es Crónicas, vete a Reyes, y tú te vas a dar cuenta cómo este necio se aparta de Dios, cae en pecados horribles y Dios se aparta de él y este cae de una manera estrepitosa, se destruye su vida, un testimonio horrible, su hijo también, su descendencia, pero una sola fue la causa: el orgullo y las pasiones. Tengamos mucho cuidado, seamos muy sensibles a lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Amén. Acompáñenme por favor al número 22. Nada se necesita hacer para arruinar a una persona excepto dejarlo que camine en su propia pasión y orgullo. Y que Dios nos libre, hermanos. No quisiéramos que nos abandonase, porque ya un tiempo nos abandonó. ¿Sí se acuerdan cuando nos dejó caminar a nuestro propio consejo? ¿Se acuerdan cuando cada uno de nosotros decía, es mi vida? Algunos de ustedes llegaron a decirle a sus progenitores, no te metas, es mi vida. Si quiero comer, ¿qué? Si no, no como, es mi vida. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien lo dijo? Yo sí lo dije muchas veces. ¿Puedes levantar su mano? ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Ah, nada más yo? Ah, no, varios también.
Gloria a Dios. Hermanos, pero si no mete la mano Cristo, ¿dónde estaríamos? En el infierno, ¿cierto o no? Eso ya nos deja ver de entrada, pues número uno, ya la habíamos perdido y Él nos la regresó. Números 22, por favor, dice así: partieron los hijos, 22:1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas, será bendito, y el que tú maldigas, será maldito. Hermanos, entendamos, el sol, la luna, las estrellas, las bestias del campo, todo trabaja para el progreso del reino de Dios. Amén. Cuando Dios dio sus leyes en Horeb, dice la Escritura que había un sonido de grande bocina. Dice la Escritura que había rayos, había flashazos, centellas, un terremoto, el monte humeaba, todo estaba de alguna manera un escenario muy particular. Allí estaban los poderes de la naturaleza manifestados, allí estaban. Ellos estaban como testigos confirmando: sí, Señor, hoy estás haciendo un pacto con este pueblo y nosotros nos comprometemos a ayudarles para que el reino se establezca. Entiéndelo, la lluvia, el sol, el aire, la misma enfermedad, trabaja a favor del avance del reino de Jesucristo. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Todo, hermanos. Y velo, cuando los hijos de Israel iban a entrar a sus debidas tierras para conquistar, Dios mandó tábanos, mandó avispas para picar a los enemigos, y los enemigos salieron pies en fuga, y cuando entraron los israelitas no hicieron nada excepto tomar posesión de lo que ya habían abandonado los demás. Cuando ellos estaban huyendo, los amorreos huían, y Dios de arriba del cielo aventó rocas. Es muy factible que una erupción, y de repente empezaron a aventar rocas, y caían rocas y mataban a muchos de los enemigos. Porque toda la creación se junta a una para que avance el reino de Dios. Si tú decides buscar a Dios, hermano, ángeles, la tierra. ¿Qué fue lo que ayudó a la mujer que tenía las alas del águila cuando el dragón arrojó un sucio río de inmundicia? ¿Qué fue lo que ayudó a la mujer para que pudiera escapar? Dice que la tierra abrió su boca, ¿cierto o no? Literalmente, hermanos, vemos nosotros que hombres se fueron al mismo infierno cuando la tierra abrió su boca, porque se rebelaban contra el reino y estaban cuestionando la autoridad de Moisés, y la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Entonces entendamos una cosa: este hombre llamado Balaam era un hombre que tenía comunión con Dios. De acuerdo a lo que vemos, unos dicen que era un hechicero, otros dicen que era falso profeta, pero yo veo aquí que Dios le hablaba. Yo aquí veo que él sí tenía, que Dios conocía el nombre de Balaam, y él conocía a Dios, porque él iba y consultaba y Dios le respondía. Yo veo eso, y veo cuál era el propósito. Recuerden, ¿cuántos años? A ver, recuérdenme cuántos años estuvieron los judíos en Egipto. 430 años. Y después de esos 430 años, si te vas al Génesis, Dios ya le había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará esclava en una nación extraña por 400 años, y en la cuarta generación yo volveré a tu pueblo, a tu descendencia, a esa tierra, y yo voy a expulsar a todos los amorreos. ¿Era un decreto divino o no, hermanos? Entonces imagínate, Balaam lo que tenía que hacer, él se tenía que poner del lado de Dios y capear el temporal, y de repente ver y decir: bueno, Israel, el pueblo de Dios que estuvo cautivo, ya salió de Egipto, y Dios ya les dio la tierra, y quien se quiera poner delante de ellos va a ser barrido como estiércol.
Él tenía que haber entendido eso. Así es que, amado hermano, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de tus hijos y tú te pones para estorbarlos, Dios te va a quitar de en medio, eso es seguro. Cuando tu esposa empieza a buscar a Dios y tú eres el estorbo, si tú no te conviertes, Dios te va a quitar de en medio. Porque Él ha decidido establecer su reino. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces entendemos que Dios ya había dicho que le iba a dar la tierra en este caso de Canaán a los israelitas. Y de repente Balac, el rey de este lugar, hijo de Zippor, dice que llega y contrata a Balaam y le dice: yo he oído que al que tú bendices es bendito y al que tú maldices es maldito. Maldíceme este pueblo para que yo pelee contra él y no le permita entrar a mi tierra. Y comete un error Balaam, porque él, teniendo comunión con Dios, él debió de ponerse del lado de Dios. ¿Sí me explico? Recordadme cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Ama primero a tu mamá y después al Señor. Ama a tu esposa y después al Señor. No dice eso. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón. Amén. Entonces Balaam tenía que haber estado entendido: ok, ¿hacia dónde va soplando el aire del evangelio? Va hacia allá, va a consumir esta tierra. No, discúlpame, yo me quedo mejor neutro. O yo estoy del lado de Israel. Ya duras penas, ya por así decirlo, para no quedarle mal al otro tan feo, pues no, sabes qué, arréglense ustedes, los dos son mis amigos. Ya mínimo, ¿sí me explico? Pero no hizo eso. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Se puso del lado de los enemigos de Dios y de repente vienen a él, le ofrecen un gran botín. Vayamos por favor, en el capítulo 22, ahí mismo, dice, verso 7, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, o sea, del rey de Moab. Y él dijo, por favor, ¿qué les dijo? Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. A ver, yo vengo a ti, yo voy a trabajar en un bar, voy a embriagar gente y de repente, caray, ¿qué hago? Bueno, voy a orar a Dios a ver si es de Dios este trabajo. ¿Tú qué piensas? Ya la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que hay de aquel que le acerca la botella a su prójimo para ver su desnudez. La Biblia me dice en el Génesis que Noé se embriagó y cuando él se embriagó se desnudó y cuando se desnudó pasó una desgracia sexual en su casa. Yo pregunto, ¿necesito más revelación de Dios para saber qué tengo que hacer? No. Pero si yo agarro y voy a orar a ver qué Dios dice, hermano, mucho cuidado. Porque cuando tú estás queriendo que te den una respuesta de acuerdo a tu torcido corazón, ay, hermano, Dios se puede indignar por tu soberbia y te puede dejar a tu propia soberbia y tus propias pasiones. Veamos lo que le dijo Dios. Y vino Dios, verso 9, juntos por favor. Y vino Dios a Balaam y le dijo, juntos, ¿qué varones son estos que están contigo? Por favor, siguiente verso. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, por favor, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Fíjate lo que le contesta Dios. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Desde ahí, él ya tenía que haberse sometido. ¿Sí o no? Ya desde ahí, él ya debía de haber entendido cuál era la voluntad de Dios. Ay, yo voy a traer a este muchacho para que se convierta y después me caso con él. No, hermanos, está torcida esa intención. Tráelo para que se case con Jesús. Y si después Dios te lo da, gloria a Dios. Será Dios quien te lo dé. No, no es así. Bueno, yo voy a orar a Dios, yo lo voy a convertir. Hermano, ¿a quién puedes convertir tú? ¿Nosotros nos convertimos? No, hermanos. En demonios es en lo que nos convertimos. Eso sí pudimos convertirnos. Pero jamás buscar a Dios. Él fue el que tuvo misericordia y Él nos convirtió a nosotros. Amén. Entonces nosotros tendríamos que entender que cuando Dios te da una instrucción, no estés orando a Dios para ver si te da otra respuesta. Ay, Señor, como que no entendí muy bien
¿Qué tiene de malo vivir con la vecina de mi cuadra? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Voy a orar a Dios a ver si es su voluntad. Voy a orar a Dios a ver si está bien que yo meta a mi hijo al army, al ejército. Voy a orar a Dios. ¿Tú crees que es correcto? Mételo al ejército de Cristo, ahí no necesitas orar nada. Pero si lo metes al otro ejército, lo más seguro es que se va a volver marihuano y se va a volver corrupto, como muchos de los que son corruptos y marihuanos. Si no todos, sí la mayoría. Entonces es muy importante que entendamos, el orgullo y las pasiones pueden gobernar nuestras vidas y nosotros querer que Dios nos conteste lo que nosotros queremos oír. Y Dios no es así, hermanos. Si nosotros vamos a las Escrituras, por favor vayamos nuevamente, ya le dan la instrucción, dice aquí, en el 12 Dios le dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Dice que de repente él viene, en el verso 15 les da la razón y después fíjate lo que hace Balac. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió, juntos por favor, aquí comenzó el problema, hermanos, verso 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hay un alterón de trastes y tú le dices a tu hija mayor, lávate los trastes, hija. Pero a ella se avienta una hora llorando porque no le gustan lavar los trastes. Después de que se cansa de llorar, ya empieza a lavar los trastes. ¿Vale? Así lo hace. Entonces, ella, lávate los trastes. Y luego de repente ella llega, mamá, ¿puedo barrer allá afuera en lugar de lavar los trastes? ¿Qué pensarías tú? Mamá, si quieres puedo limpiar los vidrios en lugar de lavar los trastes. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué es correcto o qué es incorrecto? Está incorrecto. ¿Por qué tendría que estarte preguntando de lo que tú ya? Oye, si tú quisieras que limpiara los vidrios o que barriera la calle, ¿no le hubieras dicho eso en lugar de que lavara los trastes? Pero cuando tú ves a alguien que te está preguntando cosas muy diferentes a lo que ya le dijiste, solamente estás viendo a alguien orgulloso y lleno de pasiones. Y así fue como aconteció con Balaam, porque Balaam ya le habían dicho, no vayas, no maldigas. El pueblo es bendito. Ya estaba el mandamiento. Pero él dice, vive Jehová que no haré cosa chica ni grande, no podré pasar. Pero espérenme aquí, voy a ver qué dice. Hermano, ese tipo de actitudes lo único que estaban generando es que Dios tomara una decisión. Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. En verso 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. A partir de ahí, hermano, tú ya ves un Balaam que es abandonado a su orgullo, es abandonado a su soberbia, es abandonado a sus pasiones. Ya a partir de ahí, hermano, solamente vemos la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad conocida. Recuérdenme cuál era la voluntad conocida para Balaam. ¿Cuál era? Señor, ellos dicen que vaya a maldecir. ¿Cuál era la voluntad conocida? No vayas, el pueblo es bendito, no los maldigas. Esa era la voluntad conocida. Pero ya cuando Dios ve el orgullo y las pasiones, ve, corre, ve con ellos. Ahí ya entra la voluntad permisiva. O sea, Dios te permite que hagas lo que tu malvado corazón quiere hacer. Adelante, ve y hazlo. Pero ya a partir de ahí, hermano, comenzaron los jóvenes pilotos a entrar en desesperación. Maybe, por favor, prendan las luces, nos estamos quedando sin combustible. No, señor, hay una orden de arriba que apaguemos las luces, corre peligro el portaaviones. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es su problema. Traten de hacer un aterrizaje forzado. Se metieron en problemas porque ellos
desobedecieron la instrucción del más alto en ese portaaviones. Es igual. Y vemos nosotros que prácticamente, hermanos, estos hombres, vemos un Balaam que comienza a hacer, hermanos, ¿sabes qué es lo que hace? Comienza a poner 7 altares. En el capítulo 23, verso 1. Capítulo 23, verso 1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. ¿A quién estaban supuestamente buscando? Balaam y Balac. No. Ellos estaban, recuerda, espérenme aquí, voy a ver qué me dice el de la tienda. Voy a ver qué me dice Dios. Ellos querían una palabra de Dios. Aunque ya Dios les había dicho, ellos querían oír lo que ellos querían oír. Y dice ahí que de repente ellos llegan y le dice Balaam, con su experiencia de profeta, él le dice: edifícame 7 altares. Y comenzaron a quemar becerros y los holocaustos en cada altar. Pareciera como que ellos estaban ofreciendo holocausto a Dios, pero en aquel tiempo no era así. El libro de Oseas, capítulo 8, verso 11. Hermanos, no se pueden ofrecer sacrificios al Dios del cielo de alguna manera, de manera arbitraria, de manera incorrecta, de manera rebelde, de manera pecaminosa. Dice ahí, porque multiplicó Efraín, ¿qué dice? Altares. ¿Para qué? Para pecar. Tuvo altares para pecar. O sea, en aquel tiempo cuando la gente multiplicaba altares es porque tenía varios dioses. ¿Sí me explico? Había varios dioses, eran ellos prácticamente politeístas y tenían muchos dioses. ¿Has ido a los pueblos donde cada semana queman un torito y hay fiesta? ¿No hay multiplicación de altares? Y dices, caramba, aquí siempre que quiere uno, lleva uno prisa, siempre la vía principal está atorada de gente que va aventando cohetes y va sonando la tambora. Pues aquí, ¿qué sucede? Es que hay multiplicación de altares. Y si hay multiplicación de altares, ¿qué significa? Hay muchos dioses. Entonces, esos 7 altares que ellos iban y edificaban, ¿a quién los edificaban? ¿A Dios? No, ellos estaban edificando a los demonios. Y así hay mucha gente que ya conoce la voluntad de Dios. Perdona. No, pero es que yo, ¿qué le hice? Yo no le hice nada. Sí, yo lo sé, pero yo quiero que tú vayas y pidas perdón, que te reconcilie. ¿Yo por qué? Yo marco mi línea, yo desde aquí, de lejos, para no meterme en problemas. La Biblia es muy clara y dice, si traes tu ofrenda, ¿dónde? No dice a los altares, ¿o sí? Hay un altar. El sacerdote se acercaba al altar, un altar de bronce. Se degollaba la víctima, se derramaba la sangre, se tomaba y se aventaba prácticamente. El sumo sacerdote una vez al año la derramaba sobre el propiciatorio. Y cuando decimos, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, estamos diciendo, Señor, no veas que he roto la ley, ve el sacrificio de Cristo, ve el sacrificio de Cristo, ve el sacrificio de Cristo. Es lo que queremos decir. ¿Se me explicó? Por eso Cristo es nuestra propiciación, porque el propiciatorio era la tapa que tenía el arca del pacto, y ahí se derramaba la sangre y los querubines estaban tapando la tapa, y entonces lo divino observaba la sangre y no la ley que estaba metida dentro del arca del pacto. Entonces es muy importante. No, Señor, pero yo, ¿por qué? Es que esto, aquello. Ten mucho cuidado, porque el mandamiento ya está dado. Dice, reconcíliate con tu hermano. Te aferras, Dios te va a dejar a tu pensamiento. Dios te va a abandonar a tu soberbia, a tus ideas que son muy sabias. Son tan sabias que te pudiste salvar tú solo o tú sola. Son tan sabias que tú no necesitas más dirección de arriba. Entonces es muy importante, hermanos, ¿qué te ha dicho Dios? Estás murmurando atrás de las personas. ¿Sabes que por murmurar muchos murieron? Vayamos a 1 de Corintios. Hablar detrás de las personas es deshonesto, se llama hipocresía. Y no es correcto hablar, porque siempre que hay
Alguien que está murmurando lo único que hace es invocar demonios. Dice, por favor, capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Habla de Balaam, habla de ese evento. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Juntos, el verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por ¿quién? Apolión, Abadón, el destructor. Hay un ángel muy particular que se dedica a matar murmuradores. Se dedica a despedazar gente quejosa, que de todo se queja. ¡Ah, qué calor! ¡Ah, está lloviendo! ¡Ah, cuánto frío! ¡Ah! Y de todos se están quejando. Están murmurando contra Dios. Dios sabe las estaciones. ¿Qué no son buenas las estaciones? ¿No es bueno el calor? ¿No es bueno el frío? ¿No es bueno el verano? ¿No es buena la primavera? ¿O somos más sabios que Dios? Pero muchas veces, hermanos, estamos siempre de quejosos. Y eso no es correcto. Y aquí vemos un hombre al cual se le da una instrucción y sencillamente él piensa que porque Dios va a comer carne de bueyes y va a beber la sangre de los machos cabríos y que se le puede manipular y se le puede conseguir el favor de Dios, y no entiende que sin fe y sin obediencia Dios no contesta y Dios no se agrada de ningún holocausto. Amén. Fe y obediencia. Entonces Efraín multiplicó sus altares para pecar. Y no se necesita ninguna otra cosa para arruinar a una congregación, a una ciudad, a una familia, que abandonarlos a su propia soberbia y a sus propias pasiones desordenadas. Es todo lo que se necesita para arruinar a una persona. Entonces, mis amados hermanos, ellos no querían retener el consejo de Dios, ¿o sí? ¿Querían el consejo de Dios? No, porque si hubieran querido el consejo de Dios, ¿hubieran preguntado? Hubieran ido 3 veces, fue a preguntar. ¿Hubiera ido 3 veces y quería el consejo de Dios? No. ¿Cuántas personas hay así? Van y preguntan. Y Dios les da una palabra: haz esto y vivirás. Como no le gustó, ¿sabes qué? Yo voy a ir a otra congregación a preguntar. Yo voy a ir con otro pastor. Yo voy a ir allá, yo voy a ir acá. Tenga mucho cuidado, eso está mal. Eso es incorrecto. Si le están mostrando las escrituras, si le están poniendo las escrituras en la cara, tome en cuenta que ese es el consejo de Dios para usted. Y no se ensoberbezca ni esté queriendo que Dios le dé otra palabra, porque lo más seguro es que lo van a abandonar a su propia soberbia y a su propia pasión. Y es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Así es que amar al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas es lo que hizo bien Josías. Y nosotros tenemos que entender que aquí hubo una gran mezcla de sacrificios, una gran mezcla de necedades, y estos hombres ni querían amar a Dios, lo único que querían es que se les dijese lo que ellos querían oír. Y vemos que de alguna manera, hermanos, Dios les permite, regresemos a Números, les permite de alguna manera continuar con su juego, con su desgracia, porque Dios ya les había dado una instrucción. Dice el 15, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Capítulo 22, verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él, ¿qué dice? Parece hasta contradictorio, ¿no? Primero le dice que vaya y después sale con que se encendió la ira de Dios. A ver, explíquenme eso, hermanos. ¿Por qué se encendió la ira de Dios? Porque era necio. ¿Sí me explico? Era necio. No estaba haciendo bien las cosas. Y Dios en su misericordia, fíjate, nuevamente 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová, cuando habla del ángel de Jehová, habla en el Antiguo Testamento, se refiere a Cristo, prácticamente el que estaba manifestándose. Dice ahí, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Hermano, si el diablo se te pone de adversario, pues va a estar difícil, pero no imposible. Si se te pone tu papá, tu mamá, tu tío, el pandillero, el chapo, quien sea, va a estar difícil, pero no imposible. Pero si se te pone Dios como adversario,
Hermano, los montes y el cielo, cuando llegaron y entregaron sus muertos, ¿qué hicieron? A correr. La cosa se puso caliente. Dice que no se halló lugar para ellos. ¿No dice eso la Escritura? Cielos y tierra desaparecieron, porque el rey estaba sentado en su trono y los pecadores fueron vomitados para ser puestos delante de Dios, y ellos sencillamente, al ver la ira del Eterno, desaparecieron. Entonces imagínate a Dios de tu adversario. No, ten cuidado. Dice ahí, por favor: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por su adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. A ver, yo pregunto, ¿sí fue entregado a su propia locura? ¿Sí fue abandonado a su propio razonamiento? Ve, él era quien hablaba con Dios. A quien bendeciera bendito y a quien maldeciera maldito. ¿Tenía autoridad o no? Pero qué tan ciego había quedado que mejor la burra, para humillación de él, la burra estaba viendo a su creador y él no podía ver al Dios del cielo. ¿Cuándo sucede eso? Ay, Señor, es que ya no te siento. Ay, es que no entiendo ya. Es que ya me duermo en las reuniones, no sé qué me está pasando. Debes de escarbarle por ahí. Quizá Dios ya te dio una instrucción y tú estés queriendo que te den otra instrucción y te estés quedando ciego, sordo. Es muy importante. Dice el 23: y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó bajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Estaba tan embrutecido que ni siquiera se daba cuenta que la asna le estaba hablando. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo te he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo ve Dios cuando ya nos dio una instrucción y estamos de necios? ¿Cómo está nuestro camino? Perverso, ciegos, y al riesgo de que nos abandonen a nuestro propio camino lleno de soberbia. Hermanos, esto no cambió. Si nos abstenemos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles eran sus pecados favoritos, hermanos? Contéstense ustedes mismos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos unos perversos, degenerados, depravados, hermanos? ¿Y cuántos podemos decir: tengo victoria en Cristo Jesús? ¿Sabes por qué existe la victoria? Por la influencia que Él tiene sobre nosotros. Nada más. Pero si Él se aparta, ¿a dónde crees que regresa Aurelio? Inmediatamente el cerdo vuelve al estiércol, ¿cierto o no? Aurelio regresaría al mismo estiércol. ¿Y tú a dónde regresarías? Al mismo estiércol. Entonces, mira que tengas cuidado. Si Dios ya te dio una instrucción y ya te dijo lo que tienes que hacer, no estés queriendo otra revelación. Recuerda, las revelaciones de Dios tienen que ver con tu santificación y con el honrar a Dios con todo lo que tú tienes. Amén. Ese es el propósito. Es muy triste, pero en el capítulo 31 vemos nosotros que Números 31, en el verso 6: y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón,
juntos. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, juntos. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Al final su desgracia se podía augurar. La desgracia de una familia, la ruina de una congregación, la ruina de una nación, se puede augurar. La ruina de una virgen se puede augurar. ¿Cuándo? Cuando ya Dios le dio una instrucción y ésta está buscando algo que ella quiere oír y no lo que Dios dijo. Al final, Dios va a terminar pasando su espada. Aquí lo vemos con este. Tenía revelaciones y es tremendo, pero dice el de ojos abiertos, pero caído. O sea, tenía mucho conocimiento, pero estaba ya caído. Hermanos, guarden sus almas, porque es lo más valioso que tienen ustedes de parte de Dios. Lo que Dios les permita tener o no les permita tener, ya es ganancia, hermanos. Pero el alma es inmortal, y esa es la que va a ir a la eternidad para poder ser feliz por la eternidad en el cielo o ser infeliz en el infierno. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y terminemos. Que Dios encuentre hoy a su pueblo listo para obedecer. Que los pecadores el día de hoy no busquen un acepta a Jesús, no, que hoy le pidan perdón por estar pecando contra el Señor. Que hoy le puedan decir, perdóname, Señor, porque yo he murmurado, porque yo he, Señor amado, sabiendo que no lo debí de haber hecho, yo lo hice, Señor, perdóname. Y que no esté buscando una palabra de acuerdo a su necedad. Que hoy la iglesia, los hermanos, a los cuales Dios ya les ha dicho, levántate y abre tu boca, que yo la llenaré, que ya no estén buscando una revelación nueva, que vayan y hagan lo que su Dios les ha dicho. Que hoy nuestros jóvenes, al leer el libro profético que dice, acuérdate joven en los días de tu juventud, de tu Creador, que ya no estén buscando que alguien les diga, vive la vida y cuando seas viejo, cuando seas ya un vejestorio, ya le entregas tu vida a Dios. No, hermano, ten mucho cuidado, joven, ten mucho cuidado, es ahora o nunca, es ahora o nunca, porque quizás no le vayas a servir y Dios te va a permitir. Ah, no me quiere servir, está bien, adelante, ve. Pero ay, hermanos, ¿quién sabe si te vuelva a hablar? ¿Quién sabe? Margarita era un adolescente como algunos de los presentes. Y Dios vino a su corazón, tocó y le dijo, Margarita, tengo un plan para ti. Yo soy tu Dios y te voy a usar grandemente. Margarita lloró esa reunión. En esa reunión estuvo llorando, quebrantada, sintió la presencia de Dios, pero dijo en su corazón, soy muy joven, necesito aprender más. Pasó el tiempo de la adolescencia y ella se convirtió en una joven hermosa. Dios volvió a Margarita y le dijo, Margarita, quiero usarte. Tengo un plan para ti. Hay un destino ya trazado. Margarita dijo, necesito terminar mis estudios y después te voy a servir. Dios le vio pasar el tiempo. Margarita ya se había casado. Y Dios vino a Margarita, Margarita, quiero usarte. Y ella dijo, Señor, déjame criar primero a mis niños. Cuando fue anciana, Dios vino, Margarita, déjame cuidar a mis nietos. Ya no más volvió Dios a insistir. Un día, un evangelista había llegado a la ciudad de Margarita y venía con unción de Dios. Al evangelista vino la palabra de Dios y le dijo, vas a esta calle, te metes en esta esquina, cuentas 7 casas
Y una vez que llegues a la séptima, tocas. Y le vas a dar este mensaje a la primera persona que te abra la puerta. El evangelista lo hizo así. Tocó la puerta y abrió una anciana a punto de partir. Y le dijo, así te dice el Señor. Te llamé desde niña. Te había apartado desde el vientre de tu madre. Estuve insistiendo todo este tiempo y nunca tuviste tiempo para mí. Ya fuese tu carrera, fuesen tus hijos o tus nietos. Hoy te hago responsable de las miles de almas que murieron y están en el infierno. Te iba yo a usar para que tú pudieras haberles hablado y alcanzaran misericordia. Pero eres responsable de todas ellas y te pediré cuentas de cada una de ellas. No dijo ninguna palabra más. Se dio la vuelta y se fue. Al poco tiempo murió Margarita. Ella quería una palabra diferente. Ella quería que le dijeran algo diferente. Hermanos, jóvenes, amado padre de familia, amada madre de familia, siempre habrá algún bocón no inspirado por Dios que estará listo para decirte algo diferente. Porque la Biblia dice que llegará el tiempo que los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones desordenadas y soberbias. Hoy yo te hago responsable de lo que escuchas. Dios ya te ha dicho que necesitas bautizarte y le has dado muchas largas y no sabes que quizás estás a punto de partir. Dios ya te ha dicho que tienes que tener ya un compromiso serio con Él y no jugar a que le sirves, porque más bien te sirves de Él. Hoy necesitas cerrar el compromiso. Dios ya te ha dicho que todo lo que hagas, sea que duermas, que comas, que te pasees, que estudies, que te cases, que engendres hijos, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Pero tú no lo estás haciendo para su gloria, tú lo haces para sentirte bien, tú lo haces para que te vaya bien a ti. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Hoy tenemos que tomar decisiones. Balaam quedó como un ejemplo de cómo Dios trata a los necios, que en su soberbia y en sus pasiones desordenadas son abandonados y ellos mismos arruinan sus vidas. Roboam es un ejemplo de cómo se puede echar a perder un reino, una casa, una herencia. Tengamos cuidado. Hablemos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti. Escucha la oración del penitente. Escucha la oración del corazón arrepentido. Escucha inclusive el error del que no se había dado cuenta. Escucha y perdona el hierro y el pecado. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. 1000 veces, Señor, tus azotes que ser abandonados a nuestra propia soberbia, Señor. Por favor, no te vayas. Síguenos hablando. Síguenos guiando. Síguenos disciplinando. Pero no te vayas de nuestras vidas, por favor. Ayúdanos. Hoy, en el nombre de Jesús, aún al pecador que hoy se ha dado cuenta del gran error, de la gran ruina que él mismo se ha traído, pero que hace un alto confiando en tu sacrificio, reconociendo su locura, reconociendo su enfermo corazón y que necesita una renovación total, te pedimos por favor, cumple tu palabra. Padre, cámbiale su espíritu. Cambia su corazón de piedra por uno de carne. Pon tu buen espíritu para que ande en tus mandamientos y para que te obedezca todos los días de su vida.
hasta el fin de su vida. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.